Esta exposición ha sido grabada mediante la aplicación Zoom. Bueno, hola, somos el grupo 5.1, compuesto por Isabel García Ortega, Andrea Peralta Sánchez, Lucas Jiménez González y yo, Víctor Ortiz Vicente. Y bueno, vamos a exponer nuestro tema, que va a ser la educación en las edades de la historia. Yo en particular voy a empezar con la fundamentación temática. Así que comenzamos. Como todos sabemos, la historia no es uniforme, sino que en ella podemos distinguir periodos temporales concretos en los que se han ido produciendo diferentes avances y grandes cambios. Para empezar, decimos que la historia es el conjunto de acontecimientos que las personas han ido viviendo a lo largo de los años. Gracias a la invención de la escritura, han quedado marcadas diferentes hechos y sucesos que los historiadores han dividido en varias edades para facilitar su comprensión al identificar grandes momentos de cambio. Estas van a ser 5, que son la prehistoria, que a su vez se va a dividir en edad de piedra y edad de los metales, y va a ser la etapa más larga, situándose esta etapa 4.000 años antes de Cristo, la edad antigua, que a su vez se divide en antigüedad clásica y en antigüedad tardía, comprendiendo desde el 3500 hasta el 3000 a.C. Tenemos la Edad Media, que se divide en Alta Edad Media y Baja Edad Media, situándose entre el 466 después de Cristo y la caída del mismísimo Imperio Bizantino. La Edad Moderna, que abarca desde el 1453 hasta el 1789, y la Edad Contemporánea, la última de todas, que se sitúa desde el 1789 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este trabajo? Pues en este trabajo vamos a abordar cada etapa, explicándola detenidamente, diciendo sus acontecimientos, las fechas en las que se produjeron. Posteriormente vamos a hablar de la fundamentación curricular y también vamos a proponer una serie de actividades para trabajarlas con los alumnos de primaria. Así que a continuación mi compañera Isabel va a hablar sobre la fundamentación curricular. De acuerdo. Pues el área de Ciencias Sociales ha sido una de las 5 asignaturas troncales en todos los cursos de educación primaria. En el Currículo Básico de Educación Primaria, publicado en el BOE el 1 de marzo de 2014, los contenidos de historia se engloban en el último de los bloques de la asignatura de Ciencias Sociales bajo la denominación de Huellas en el Tiempo. Dentro del temario básico que podemos encontrar en dicho bloque, se encuentran contenidos relacionados con el tiempo histórico y sus etapas, siendo estas últimas la temática de nuestro trabajo. En concreto, nosotros nos hemos centrado en el tercer punto de los contenidos de este bloque, las edades de la historia. En un primer momento se puede deducir que el objetivo principal de enseñar este temario es aprender la historia de España, sin contextualizar la historia haciendo referencias a acontecimientos sucedidos en otras grandes civilizaciones y países. No obstante, al leer el primer criterio de evaluación podemos comprobar que pueden incluirse en el temario ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia. Por tanto, nosotros vamos a exponer dichos acontecimientos para lograr que exista una contextualización y una mayor comprensión del motivo por el que se inicia y finaliza una etapa. Bien, si analizamos el currículo básico de educación primaria en el área de ciencias sociales, los criterios de evaluación a seguir al tratar este tema son los 3 primeros puntos que aparecen, ya que explicaremos las características de cada etapa y los acontecimientos más relevantes en cada una. Utilizaremos los conocimientos básicos de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar en el tiempo los hechos históricos y otros acontecimientos relevantes. Y, por último, trataremos de identificar y localizar en el tiempo y en el espacio dichas etapas y acontecimientos más destacados de la historia de España. En este último criterio de evaluación es al que más importancia le da el currículum, ya que se relaciona directamente con la historia de España. Por último, debemos conocer los estándares de aprendizaje a evaluar según el currículo en relación a este tema en específico. En este apartado consideramos que los puntos 1.1, 2.1 y 3.1 son los estándares a evaluar que abarcan todos los contenidos y criterios que vamos a seguir, puesto que se centran en definir e identificar las etapas de la historia, asociándolas, a su vez, a los hechos históricos más relevantes de cada una, así como en saber situar, identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la historia de España, reconociendo los siglos donde se enmarcan. Y esto es todo sobre la fundamentación curricular. Ahora mi compañero Lucas explicará las actividades que hemos propuesto. En la aplicación didáctica nos hemos centrado concretamente en 3 actividades, de las cuales tienen como objetivos, entre otros, identificar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos históricos más relevantes de la etapa histórica seleccionada para cada actividad,
usar técnicas para localizar hechos del pasado y demostrar ese interés por conocer las formas de vida humanas de ese pasado concreto. En cuanto a la primera actividad, que lleva por título Kahoot, Educación en la Igualdad de Género y la Edad Contemporánea, está diseñada para los cursos de sexto de primaria, debido a que en ella se profundiza en el estudio de los acontecimientos específicos relacionados con la historia de la igualdad de género. Se realizará de forma individual y se basa en un Kahoot. Esto es una plataforma gratuita que permite al docente crear cuestiones tipo test sobre el tema a tratar. Esta página se puede crear el número de preguntas que el docente crea conveniente. En este caso, 5 cuestiones que los alumnos tienen que responder introduciendo previamente en sus dispositivos móviles el PIN facilitado por el maestro. En ella, como he dicho, se trabaja la temática de la educación para la igualdad de género, ya que creemos que existen muchos acontecimientos importantes relacionados con este tema que dieron lugar a cambios históricos. Mediante su uso, los alumnos podrán recordar y atender fácilmente a todos los acontecimientos y fechas importantes relacionados con la temática. En cuanto a la actividad 2, titulada Vídeo educativo sobre la Revolución Industrial, Edad Contemporánea, también está programada para los alumnos de sexto de primaria, ya que deben buscar información y recoger datos relevantes sobre la Revolución Industrial, uno de los contenidos que recoge el propio currículum de este curso. Se realizará en grupos de 4 y se basa en realizar un vídeo Visual Thinking. En este sentido, los alumnos, mediante la técnica metodológica Visual Thinking, deberán realizar dibujos simples, reconocibles y conectados entre sí en una cartulina en la que expliquen la revolución industrial. Posteriormente, deberán grabarse ellos mismos dando una explicación ordenada y clara sobre dicho dibujo, exponiendo los acontecimientos que afectaron e iniciaron el problema del cambio climático, el cual arrastramos hasta la actualidad. La temática que se trabaja en esta actividad es el cambio climático, ya que la revolución industrial supuso un aumento de gases contaminantes emitidos a la atmósfera, lo que dio lugar a un calentamiento global. Mediante su realización, los alumnos pueden visualizar los acontecimientos históricos más importantes y conseguir un aprendizaje significativo, puesto que esta actividad requiere un papel activo y protagonista del alumnado. En cuanto a la última actividad, actividad 3, que lleva por título Educación contra el racismo, la xenofobia y la esclavitud de la Edad Moderna, está pensada en este caso para los alumnos de quinto de primaria, puesto que la temática escogida se encuentra dentro de la Edad Moderna, contenido a estudiar en ese curso. También se llevará a cabo en grupos de 4 personas y se basa en el Flipped Classroom, un método de enseñanza que consiste en que los alumnos estudian y preparan las lecciones fuera de clase, accediendo individualmente a los contenidos que posteriormente se trabajarán en clase de forma participativa e interactiva mediante actividades apoyadas en el uso de las TIC y el profesor como guía. En este sentido, los alumnos en grupos deberán preparar en casa los contenidos y la información en torno a la cual girará la clase que ellos mismos darán a otros alumnos. Posteriormente, explicarán a los demás todos esos conocimientos. Es decir, estudiarán conceptos relacionados, como he dicho, con el racismo, la esclavitud y la xenofobia. El racismo es un pensamiento que hoy día sigue existiendo y se está tratando de erradicar. Por ello es conveniente que reconozcan el origen de esta problemática y saquen sus propias conclusiones sobre los aspectos negativos. Para terminar mi parte, decir que todas las actividades descritas anteriormente se enmarcan dentro del bloque 4 del Real Decreto de la Región de Murcia, el cual lleva por título Las huellas del tiempo. Asimismo, los estándares de aprendizaje de cada criterio de evaluación son evaluados mediante instrumentos diversos, como son el cuestionario y la observación, en los que se enmarcan los distintos indicadores de logro. Por último, para terminar, mi compañera Andrea expondrá la conclusión que nos ha llevado a sacar este trabajo. Bueno, a lo largo de nuestro trabajo hemos abordado el tema de las edades de la historia, que está encuadrado en el bloque 4 del currículum de las ciencias sociales llamado Huellas en el tiempo. Entre las distintas etapas de la historia nos hemos centrado en las 2 últimas para realizar las actividades. Dentro de esta etapa hemos querido destacar los acontecimientos más relevantes y a la vez relacionarlo con diversas temáticas como son la educación para la igualdad de género, la educación para el desarrollo sostenible y la educación contra el racismo, la esclavitud y la xenofobia.
En cuanto a las actividades, las hemos elaborado empleando distintos recursos didácticos, entre los que se encuentra la gamificación, un vídeo de elaboración propia complementado con la técnica Visual Thinking y una simulación del papel del profesor en base a la metodología Flipped Classroom. Cuando comenzamos ese trabajo, llegamos a la conclusión de que el fin de enseñar historia en educación primaria fuera el simple hecho de estudiar historia, la historia de España. Sin embargo, en el primer criterio de evaluación se expone que en el temario se puede incluir ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia. Tras esta comprobación, podemos decir que el motivo por que el currículum recoge la enseñanza de la historia sin contextualizarla, sin especificar los distintos acontecimientos, se debe a que las distintas comunidades autónomas pretenden centralizar la enseñanza de la historia de España y sus territorios. Como he dicho anteriormente, para materializar este marco curricular, en clase se pueden emplear distintas actividades como las que hemos desarrollado a lo largo de nuestro trabajo, haciendo Kahoots, vídeos, Visual Thinking. Además, de este modo, los alumnos podrán comprender mucho mejor el tema que están trabajando y lo harán de un modo mucho más interactivo y motivador para ellos. En conclusión, podemos confirmar que hemos cumplido con el objetivo de nuestro trabajo que nos pusimos al principio, que era desarrollar y definir las diferentes edades de la historia y ser capaces de crear unas actividades relacionadas con las mismas. Y bueno, con esto doy por finalizada nuestra exposición.